Hola amigos que visitan nuestro blog, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. ¿Hacia dónde hay que voltear? Hacia acá. Hoy vamos a ver esto que ha causado revuelo la semana pasada, que es la cuestión de Evo Morales en México. Vamos a dar una breve platicadita para analizar si está bien o está mal que el gobierno de México le haya dado asilo a un presidente constitucional de Bolivia. Comenzamos. La semana pasada llegó el presidente Evo Morales a México y hubo, por supuesto, críticas por parte de sectores que son denominados de derecha y obviamente confundidos a otros sectores de la población se han estado oponiendo bajo el malentendido de que se le está dando incorrectamente asilo a Evo Morales. ¿Cuál es el primer problema que dicen por el cual no se le debe dar asilo a Evo Morales? El primero, que cometió fraude electoral en Bolivia. Falso. Esto es falso porque simple y sencillamente nunca se dio pie a que fuera juzgado por haber cometido algún fraude en Bolivia. Efectivamente hubo una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos que acudieron de observadores a Bolivia, de la cual únicamente deriva que es poco probable que Evo Morales haya superado por un 10% a su candidato más cercano en la elección por la presidencia de Bolivia. Y esto pues es simple y sencillamente una opinión estadística, o no sé en qué fue sustentado, pero esto no acusó a Evo Morales de un fraude electoral, sino que simple y sencillamente sus rivales asumieron esto como una sentencia bajo la cual ya se estaba considerando que Evo Morales había cometido, en perjuicio de todos los bolivianos, un fraude electoral. Y esto surge sobre todo porque aparentemente durante 24 horas se suspendió el conteo de las votaciones, pero la suspensión del conteo de las votaciones no implica que exista un fraude electoral. Al contrario, el caso de aquí, por ejemplo, en México, cuando hay elecciones, no todos las urnas o todos los conteos terminan al mismo tiempo, incluso hay conteos que terminan al día siguiente de la votación y esto no es ilegal. Y estos conteos se reflejan en el sistema de resultados preliminares, incluso a veces hasta 48 horas después. En algunos casos porque el conteo tardó en hacerse y en otros casos porque los lugares en donde se realizó el conteo estaban muy retirados de el lugar en donde se iba a hacer o a vaciar los datos de lo que aquí le llamamos el PREP. Bueno, después de esto, entonces ya teniendo eh, por dicho que no se puede demostrar un fraude electoral en estos momentos, yo no estoy diciendo que pueda ser después, pero como toda persona, pues yo supongo que lo primero que debes de hacer es juzgar. Toda persona tiene el beneficio de ser reconocido como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y una auditoría de la OEA, y se los digo por la experiencia que tengo en derecho electoral, realizada de un día para otro, no es posible que pueda determinar si realmente hubo un fraude o no. Simple y sencillamente aquí en México a veces llevamos juicios electorales que tardan a veces hasta 3, 4, 6 meses para que estos concluyan. Muchos de ellos terminan concluyendo después de que la persona asume el mandato, por la complejidad de demostrar las nulidades electorales que tienen que demostrarse y que hubo tal vez alguna injerencia sistemática e irregularidades continuadas
como para demostrar un fraude electoral. Que si lo de Evo fue un golpe de Estado. Desgraciadamente también lo que están buscando confundir a la sociedad es que Evo no fue destituido de su gobierno por un golpe de Estado. Y esto porque mucha gente piensa que cuando se da un golpe de Estado únicamente es porque el ejército intervino dentro del gobierno. Como en la mayoría de los casos esto sucede, entonces la gente está acostumbrada a que el ejército sea el que propina el golpe de Estado. No, un golpe de Estado es simplemente cualquier sustitución de un grupo de poder por otro sin tener en cuenta los lineamientos constitucionales de un país. Y esto lo pueden ver si lo investigan dentro de la definición de golpe de Estado. Y en el caso de Bolivia es muy sencillo verlo. A Evo Morales aún le resta tiempo para terminar su mandato y sin embargo, tras las revueltas que hubieron en Bolivia y las sugerencias impertinentes del ejército para sugerirle que era mejor dejar el poder o ya no iban a brindar protección para su persona, pues entonces bajo todo esto lo único que podía obtenerse era que Evo huyera del país para asegurar su vida personal y la de su familia. Pero también esto implicaba que lo que iba a suceder durante ese momento era que simple y sencillamente, en violación a la Constitución, se iba a tomar el poder por parte del grupo contrario. El poder, sin que constitucionalmente esté validado, porque simple y sencillamente, si Evo Morales renunciaba, su sucesor tendría que haber sido otra persona, ya reconocida por la Constitución, y creo que la persona que ahorita está, que es Jeanine Áñez, no era reconocida como sustituta dentro de la Constitución. Creo que era el ministro del Interior el que tenía que sustituirlo en primer lugar, y luego en segundo lugar el presidente del Senado, y luego en tercer lugar el presidente de la Cámara de Diputados, y ellos no estaban en funciones cuando Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta de Bolivia. Número 3, que si los mexicanos estamos gastando para que Evo Morales viva en México, eso también es otra mentira. ¿Por qué? La gente está diciendo que está trasladándose en camionetas blindadas con un cuerpo de seguridad que protegía anteriormente a Peña Nieto, que está yendo a restaurantes caros y que está viviendo en una casa que se la prestó el gobierno. Pues aquí es muy claro. Yo lo que me pongo a pensar en este caso es si esas cosas se compraron con motivo de que Evo Morales llegó a México. Y la verdad es que no, las camionetas estaban ahí, el cuerpo de seguridad siempre ha estado ahí, solo que ahora ya no depende del Estado Mayor Presidencial, depende de la Sedena, y su sueldo lo van a seguir recibiendo, protejan a Evo Morales o no, y están entrenados para proteger miembros de extranjeros o nacionales. Simple y sencillamente, en esta situación tan sui generis, el gobierno de México, sin decirlo, le reconoce por lo menos que constitucionalmente Evo Morales sigue siendo presidente constitucional de Bolivia hasta que no se observen los procedimientos que marca la Constitución para que se designe un sustituto legalmente reconocido por esta. La casa donde vive también, pues es una casa que creo que había habitado el presidente López Mateos y que simple y sencillamente ahí estaba, no se compró para que viviera Evo Morales ahí está, no se compró nada, absolutamente. Yo hasta donde veo, lo único que se ha gastado en él es la gasolina para ir por él, y gasolina, bueno, no sé si ese es el término correcto de lo que usa un avión, y el combustible, vamos a decirle como combustible, del avión y los vehículos que está utilizando actualmente.
Eh, ¿Qué más podemos decir de esto? Sí hubo ahí un error por parte de Evo Morales, que muchos le achacan que él convocó un referéndum para extender su mandato por un tercer periodo. Eh, Sin embargo, también ahí hay unas incongruencias o inconsistencias, porque cuando ese referéndum se da, el pueblo de Bolivia dicta que no es viable que haya otra reelección más para Evo Morales. Al parecer este impugna y esto causa ya un enojo en Bolivia, y este enojo pues trae como consecuencia lo que acaba de pasar. Pero finalmente, cuando estudias la historia de esto que sucedió con el referéndum, el mismo Evo Morales lo desmiente y dice que no fue una propuesta de él, que las acciones legales que se emprendieron no fueron acciones legales directas desde la presidencia, y que finalmente lo que se ganó en los tribunales no fue consecuencia de eh, recursos interpuestos por él mismo, sino por el grupo dentro del político dentro del cual estaba él. Que si él debió haberlo permitido o no debió haberlo permitido, ya son otras cosas. Pero para mí el error de Evo Morales únicamente puede ser tachado como este, no el del fraude electoral. Y que hay también que reconocerle que los indicadores económicos de Bolivia al momento de su derrocamiento estaban siendo manejados positivamente, y la riqueza estaba distribuida de una manera equitativa. Tan es así que la pobreza se había reducido prácticamente en un 30 o 40% durante su mandato, y que el Producto Interno Bruto había aumentado de una manera significativa mientras él gobernó. Es decir, en cuanto a indicadores económicos, no hay indicador que pueda decir que Evo Morales había sido un mal gobernante en cuanto a la economía. Y luego esto de los indicadores económicos me llevan a otro punto con Evo Morales, que es el punto número 4, en donde lo tachan como un dictador. Eh, yo no estoy de acuerdo en la reelección de los gobernantes, sobre todo por tanto tiempo. Dicen que en los países parlamentarios esto puede suceder cuantas veces sea necesario, porque finalmente el mayor poder se encuentra sobre el parlamento de esas naciones, y por tanto vemos a gobernantes como Angela Merkel en Alemania, que ya tiene prácticamente el mismo tiempo gobernando ese país. Eh, pero hay, la verdad, independientemente del sistema que maneje cada país, si es presidencialista, parlamentarista, siempre existe un equilibrio de poderes en todos los sentidos. Cuando el sistema se encuentra sano, este equilibrio persiste, incluso aunque el presidente adquiera mucha fuerza o relevancia política. Es como en el caso de Estados Unidos, en donde el presidente Trump, a pesar de que vive en un sistema presidencialista, está sometido actualmente a un juicio a través del poder legislativo, y se han bloqueado muchas de sus propuestas a través del poder judicial. Entonces es mentira, o sea, que valga más una reelección, o que sean posibles las reelecciones cuando hablamos de parlamentarismo, pero que sean imposibles las reelecciones cuando se habla de presidencialismo. Y hay muchos ejemplos. En Canadá hay reelección, en Estados Unidos hay reelección. Franklin Delano Roosevelt se religió, yo creo que hasta por un tercer periodo o cuarto, habría que checarlo, pero se religió varias veces, aunque la tradición finalmente en Estados Unidos y legislativamente se bloqueó esta posibilidad. Pero si se trata de criticar dictaduras, Estados Unidos no voltea a ver a las dictaduras o a las monarquías, porque no sé,
como poderse llamar, lo de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Kuwait, etcétera, 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 que solo por ser monarquías no son consideradas dictaduras. Y pienso yo que el pueblo tiene derecho a reelegir a sus gobernantes cuando estos le están dando resultados y sobre todo si estos resultados se ven reflejados en la gente. Y en Bolivia estos resultados estaban reflejando en la gente que era pobre por los indicadores económicos que ya les había comentado. Entonces, por todas estas razones que les acabo de decir, yo creo que hay una parte aquí que miente, que sí deberíamos de ser cuidadosos con la información que recabamos acerca de esta situación. Yo no estoy diciendo que Evo Morales no cometió fraude, lo que sí estoy diciendo es que no le dieron la oportunidad de ser juzgado y todo el mundo tiene derecho a ser juzgado. La Constitución mexicana eh, dicta que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que se demuestre lo contrario. Y bajo estos principios él fue llamado para el asilo político, fue invitado para recibir el asilo político por parte de México. Y es un asilo político que no se le concede ni por su ideología, ni por lo que él representa para Latinoamérica. Este asilo político se le otorga por razones humanitarias como se le otorga a cualquiera, a cualquiera. Yo he visto asilos políticos, o bueno, visas humanitarias que se le otorgan a personas que han sido víctimas del delito en otros países para pedir la protección del gobierno mexicano y poder incluso transitar por el país. Ha sido en el tiempo de López Obrador una constante, incluso para aquellas caravanas de migrantes que han atravesado el país y para llegar a Estados Unidos. Sí, por otra parte también pues, hay violaciones a los derechos humanos dentro de la migración, pero en este caso en particular yo siento que México quiso estar del lado correcto de la historia y no se está del lado correcto de la historia cuando existe un golpe de Estado y lo consecuentas y pretendes hacerlo ver como un acto heroico bajo el cual destruyes a un dictador y lo sustituyes con represión y con muertes como lo ha estado haciendo el gobierno de Yanín Áñez allá en Bolivia. Esta ha sido mi opinión aquí en mi blog. Te agradezco que hayas visitado este video. Espero poderte ver pronto. Suscríbete, comenta en la caja de comentarios si estás de acuerdo o no, no importa. Yo creo que hay puntos de vista que pueden manejarse siempre y que sean razonados. Ha sido todo por hoy. Hasta luego.